Bien, hablábamos más temprano respecto de la situación del gobernador regional Claudio Orrego, el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, quien, bueno, por decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió no desaforarlo. Bueno, vamos a conversar justamente con el abogado defensor del gobernador regional Claudio Orrego. Hablamos de Ciro Colombara, quien ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo está? Conforme con lo que sucedió hoy día, ¿estaban tranquilos con lo que podría ser la decisión de la Corte en la previa? Estamos muy conformes, evidentemente, no solo por la decisión. Hoy día se conoció el veredicto, no la sentencia, Ajá. solamente Sí, la decisión. tiene toda la razón, el fallo. Pero estamos satisfechos, en primer lugar, por el veredicto y, en segundo lugar, porque fue unánime en el sentido de rechazar el desafuero. Pero evidentemente no estábamos tranquilos porque el gobernador Claudio Orrego ha enfrentado desde hace varios meses una acusación penal absolutamente infundada, sin ningún asidero o fundamento real, y una campaña de filtraciones mediante partes de la carpeta de investigación que evidentemente ha perjudicado su imagen, a su persona, a su familia, a sus adherentes políticos, y eso evidentemente, además de ser injusto, es muy duro. Abogado, en ese sentido, ¿usted cree que a la luz de lo que ha podido revisar de la carpeta, de lo que ha podido conversar con el gobernador Orrego, ¿usted cree que aquí hay algo más que una investigación penal por parte del Ministerio Público? Lo que yo creo en este caso, y quiero radicar lo que ha sucedido no en el Ministerio Público institucionalmente. El Ministerio Público es una institución que, más allá de las críticas que pueda haber, en general creo que funciona bien, que está conformado por fiscales, por personal administrativo, asistentes que trabajan de manera dedicada, de manera seria y cumplen muy bien su labor. Sin embargo, también hay excepciones, como en cualquier institución o organización, y creo que aquí nos encontramos en presencia de una situación absolutamente excepcional, en que a partir de un hecho real, que es el caso Convenios, y en que el gobierno regional y el mismo gobernador Claudio Orrego presentaron en su minuto querellas criminales con el objeto de que se investigara y se persiguiera a los responsables, se termina invirtiendo aquello y se le acusa a él de manera infundada, de manera absolutamente infundada, porque no corresponde a la verdad, pero tampoco corresponde a lo que aparece en la carpeta de investigación, de una conducta o un hecho delictivo que no era cierto, que era falso. Y eso a mí me parece gravísimo. El de ponerse de acuerdo para El poder de concertar un cometer, desvío de dinero. la acusación en términos muy simples era que un programa que se llama Quédate, de prevención del suicidio, Sí. y por lo tanto en pro de la salud mental, era un programa falso, inexistente, asignado entre gallo y medianoche de manera subrepticia y express para favorecer a una persona cercana como lo sería el señor Larraín. Y eso es absolutamente falso, y todos, absolutamente todos los antecedentes de la carpeta de investigación, y además la verdad es que se trató de un proyecto muy serio, se trata de un proyecto muy serio, que tuvo su génesis el año 2021, cuando se anuncia la preocupación por la salud mental y por la prevención del suicidio. Fue un proceso abierto, transparente, participativo, donde intervino no solo Fundación Procultura, sino también 7 organizaciones más, fundaciones con una larga trayectoria en el ámbito de la salud mental y la prevención del suicidio, Fundación Todo Mejora, preocupada de la comunidad LGTBI, Fundación Cathy Summer, preocupada de los jóvenes del suicidio. Se cumplieron todos los pasos desde la perspectiva administrativa. Si ese año, el año 2022, los proyectos tardaron 3 meses en su tramitación, en este caso tardó 5 meses. Fue tratado con especial cuidado y, adicionalmente, pasó el tamiz o el control de 6 órganos públicos, el último de ellos la Contraloría, de manera que no existe ningún reproche, no solo penal, administrativo, legal, de ninguna naturaleza, porque fue un proceso impecable en cuanto a su gestación, a su asignación y ejecución, al menos durante un año, hasta que estalle el caso Convenio. ¿Y por qué entonces el Ministerio Público utiliza el argumento de que aquí se utilizaron solo 6 días para armar este proyecto? Eso es mentira.
si basta leer la carpeta de investigación para darse cuenta que lo que afirma, y aquí vuelvo a decir, no el Ministerio Público, la Fiscalía de Antofagasta, encabezada por el señor Juan Castro, fiscal regional, Sí. inventa un delito absolutamente inexistente y montan una campaña comunicacional mediante filtraciones selectivas de partes de la carpeta de investigación, de partes de comunicaciones, chat y comunicaciones de diversa naturaleza, para crear en la opinión pública y ejercer presión sobre los tribunales, que afortunadamente resistieron esta presión, y generar la sensación o la idea de que el gobernador Claudio Orrego habría actuado indebidamente en este caso, y eso es absolutamente falso, y creo que hoy día la contundencia, la unanimidad, 24 ministros y ministras estuvieron por rechazar el desafuero, demuestran que lo que nosotros dijimos desde un inicio correspondía a la verdad. Esta era una acusación falsa, absolutamente falsa, y una campaña difamatoria mediante filtraciones que son conductas delictivas cuando las cometen funcionarios públicos, destinadas a generar una impresión y presionar a los tribunales, como efectivamente se hizo a través de la prensa. No le imputo a los medios de comunicación, se lo imputo a quienes hicieron estas filtraciones para crear una sensación de culpabilidad respecto a una persona inocente. Abogado, cuando el Ministerio Público, y aquí utilizo también otro antecedente que ellos plantean en su argumentación, dicen que la Fundación Procultura no tenía experiencia en prevención del suicidio. Ahí, en ese punto, usted, en la defensa del gobernador Orrego, señala que aquí se atendió a cerca de 14.000... Más de 14.113 personas, Ese es 32 municipalidades, por ejemplo. Exactamente. ¿Hay cómo acreditar esas atenciones? ¿Están esos documentos para, no digo revelarlos porque son privados, obviamente, son consultas a personas? Esos antecedentes están en la carpeta de investigación, primero. En segundo lugar, evidentemente que la identidad de las personas favorecidas es parte de su vida privada. La ley de derechos y deberes de los pacientes. Exactamente. Pero en términos generales este es un proceso respecto al cual se rindió cuenta, respecto del cual existe información en fuentes abiertas, páginas web, documentos. Eso lo puede consultar cualquier persona, y no tengo ninguna duda que si se lo preguntan a la gobernación van a transparentar toda la información que sea posible sin violar la intimidad de las personas que fueron favorecidas o han sido favorecidas por este proyecto, que ha sido reconocido o premiado en distintos lugares, incluso en este mismo canal por un programa especializado en salud mental, porque se trata de un proyecto beneficioso para la comunidad, para nuestro país, que da cuenta de un problema real, la salud mental de las personas y la prevención del suicidio, y que se ha ejecutado y se sigue ejecutando, ya no por Procultura, de manera impecable. Para usted, y a la luz de lo que, y quizás le reitero el encabezado de la pregunta, de alguna de las preguntas que le hice, a la luz de lo que usted ha podido revisar en lo que va de este proceso, esta carpeta investigativa, ¿usted puede asegurar que aquí no hubo desvío o perjuicio fiscal por más de 1.600 millones de pesos? Lo que yo puedo asegurar es lo siguiente. El proyecto correspondió a una suma aproximada de 1.600 millones de pesos, primero. Segundo, el proyecto se ejecutó normalmente durante un año y se rindió hasta por la suma de 600 millones de pesos. Cuando explota el caso Convenios, hace ya un par de años atrás, a propósito de la Fundación Democracia Viva y el Servio de Antofagasta, se comienzan en general a investigar casos relativos a fundaciones que hubieran recibido transferencias de fondos, asignación de proyectos por parte de órganos del Estado. Y aparece Fundación Procultura, que se había ganado fondos o proyectos en distintos gobiernos regionales y en distintas organizaciones públicas. Por distintos motivos, por distintos roles, podríamos decir. Exactamente. Y nace la legítima preocupación de los medios de comunicación de qué ocurría con Fundación Procultura. En ese contexto, el gobierno regional de Santiago, el gobierno metropolitano, requerido entrega toda la información de los contratos, convenios y transferencias con Fundación Procultura, entre ellos el proyecto Quedata. Como consecuencia de la explosión del caso y del caso Convenio
y el interés que se genera respecto de las actuaciones de Procultura con distintos gobiernos regionales, entre ellos el de Santiago, esta fundación comienza a tener problemas en la ejecución de esos proyectos y se atrasa en el pago a una de las fundaciones en este proyecto específico después de un año que se había ejecutado con bastante normalidad y favoreciendo, atendiendo a más de 14.000 personas, casi 15.000. En ese minuto, tan pronto eso ocurre, el gobierno regional, el gobernador Claudio Orrego se preocupa, requiere información o antecedentes y tan pronto advierte este retraso, pone término al convenio, primero. Segundo, le ordena la restitución de aquello que no había sido rendido y ejecutado, 1.000 millones de pesos aproximadamente, sí. Envía los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que requiera de la compañía de seguros Aspor, porque aquí, pese a que la ley no lo exigía ni obligaba, el gobierno regional había exigido garantías o pólizas por el 100% de las transferencias. Algunos años después, mediante ley, se estableció que se debía cautelar con garantía o con seguro un 5%. En este caso, sin que existiera ley alguna, se cauteló un 100%. Esa fue la exigencia de la gobernación. Se le comunica al Consejo de Defensa del Estado, se le pide que ejerza acciones, hubo denuncia ante la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, que sancionó a esta compañía de seguros, que hasta ahora no ha pagado, pero tendrá que hacerlo. Se inicia un juicio que se resuelve favorablemente en la Corte de Apelaciones en favor del gobierno regional a instancia del Consejo de Defensa del Estado, y está pendiente la decisión de la Corte Suprema, está en acuerdo, entendemos, yo no soy parte en ese juicio, no intervengo como abogado, pero lo hemos revisado, y nos parece que el Consejo de Defensa del Estado y el gobierno regional tiene toda la razón. Pero que lo que es más importante, presentan querella en contra de Fundación Procultura por apropiación indebida, por esa suma restante. Es decir, el gobierno regional tan pronto supo que habían problemas en la ejecución de proyectos, cuestión que Procultura ha sostenido que fue consecuencia del problema general de que se empezaron a revisar todos los proyectos que estaba realizando, no solo con el gobierno regional de Santiago, actuó de manera extremadamente diligente. Por eso sostenemos que estos 1.000 millones de pesos se van a recuperar y van a volver a arcas fiscales, pero lo más importante, presenta de inmediato querella criminal en contra de Procultura, porque entiende que es víctima y quiere que se investigue y se sancione a los responsables. Por lo tanto, es absolutamente delirante que después se sostenga por la Fiscalía de Antofagasta que habría un contubernio, un concierto, un acuerdo para defraudar al Estado en este proyecto en circunstancias que la posición del gobierno regional, desde su inicio hasta su término y hasta ahora, ha sido de un control absoluto de adecuación a las normas legales aplicables en este caso y a la cautela del interés fiscal. Eso último fue desestimado también en el contacto, esta comunicación que habría habido entre Alberto Larraín y Claudio Orrego en el marco de la formalización de Alberto Larraín y los otros imputados, y ahí quedó establecido, al menos por parte del juzgado de garantía, que esa comunicación no era tal. Exacto, usted tiene razón, quedó establecido que no hubo concierto, acuerdo de voluntades, decisión de defraudar al fisco de ninguna naturaleza. Eso quedó claro tanto en el juzgado de garantía como en la Corte de Apelaciones de Santiago, que la semana pasada de manera unánime no decretó la prisión preventiva como lo había solicitado. Pero entonces, la Fiscalía de Antofagasta. ¿Cómo la relación, porque también se ha hablado de una relación de amistad de 12 años entre Claudio Orrego y Alberto Larraín, ¿cómo se llega finalmente entonces a que Procultura aterrice en la gobernación regional metropolitana con este proyecto y que genere toda esta situación para la gobernación particularmente metropolitana? De una manera muy simple. Cuando el gobernador plantea, a propósito de su postulación, que uno de los temas claves va a ser la salud mental y la prevención del suicidio, públicamente, transparentemente, fue parte de las promesas o de los compromisos de campaña, muchas organizaciones, fundaciones y personas vinculadas al tema se acercaron razonablemente a la gobernación con el objeto de participar en este proyecto. Esto ya ocurre el año 2021. El año 2022, en mayo, comienza a abrirse esta discusión, se realiza una reunión
el 22 de junio, donde asisten no solo Procultura, sino también otras fundaciones, 7 fundaciones más, y para discutir o para conocer este proyecto, ver cómo participaban, sugerir ideas, formas de desarrollarlo, y se toma el acuerdo de que un rol de coordinación quede a cargo de Procultura porque era la organización o la fundación más grande y que tenía las mayores capacidades administrativas para desarrollar un proyecto de este tipo, y tenía también la posibilidad de acceder a pólizas que garantizasen las sumas que se iban a entregar, cuestión que fue la exigencia del gobierno regional y el gobernador Claudio Orrego, pese a que la ley no lo obligaba a ello. Al gobernador Orrego nunca le llamó la atención, por ejemplo, o no se hizo una especie de estudio de de qué es lo que era Procultura. Sí, claro. ¿Qué es lo que establecía la ley en ese minuto? Es que ¿Sí? es para aterrizar algunos antecedentes, Sí. porque, por ejemplo, lo que se está investigando, o lo que llamó la atención, por ejemplo, es la situación en Antofagasta, cuando se pintaron estos muros, por ejemplo, millonarios, con, no sé de dónde habrán llevado la pintura, pero costaron una tremenda cantidad de plata, y al mismo tiempo ofrecían este proyecto para apoyar en la salud mental, en apoyar a las personas que tenían estas intenciones de suicidio, entre otras cosas. ¿No se investigó, no se revisaron esos antecedentes de lo que se estaba haciendo por parte de la misma institución en un rol totalmente distinto? Yo estoy de acuerdo con usted en que debía cumplirse la ley, y la ley lo que establecía eran 2 años de antigüedad, y que el objeto de la fundación, desde el punto de vista de sus estatutos, coincidiese con el tema de que se trataba, la salud mental, y eso efectivamente existía y tenía más de 2 años. Déjeme agregarle que el director ejecutivo era el médico psiquiatra Alberto Larraín. Nadie duda que es médico psiquiatra, nadie. Y en esa fecha o en ese momento era una persona que tenía una figuración pública como experto en salud mental, había trabajado en proyectos con la misma municipalidad donde el gobernador Claudio Orrego había sido alcalde, y recordemos incluso que públicamente se había señalado que era el médico, el psiquiatra del presidente de la República. Sí. ¿Alguien podía dudar que el director ejecutivo tenía que un médico psiquiatra tenía especialización en salud mental y en prevención del suicidio? Yo estoy de acuerdo con usted en que se podrá discutir. Yo no soy abogado de Procultura ni intervengo en ese caso, si la Fundación Procultura tenía dentro de su experticia pintar fachadas. No lo sé, pero lo que sí sé es que una institución dirigida por un médico psiquiatra reconocido públicamente como experto en salud mental, obviamente podía desarrollar o llevar adelante o coordinar un proyecto destinado a proteger la salud mental y preocuparse de la prevención del suicidio, y esa fue no solo la evaluación del gobierno regional, sino también de las otras fundaciones que estuvieron de acuerdo no solo en que Procultura participara, sino en que Procultura coordinara y llevara adelante este proyecto. Y déjame agregar un último punto, sí, porque la Fiscalía de Antofagasta ha pretendido señalar que el proyecto, Quédate, fue gestado entre gallos y medianoche, de manera express o apreso, en mentira. Eso ya lo demostramos, de manera apresurada, que se habrían encontrado en un aeropuerto, en que por razones de amistad se le habrían asignado esos fondos, y nosotros demostramos, y la contundencia de la votación de hoy día creo que da cuenta de eso, que esa afirmación que plantea el Ministerio Público de Antofagasta es absolutamente falso. Se gestó de manera abierta, participativa y transparente. Fue fiscalizado o aprobado por 6 órganos del Estado, entre ellos el Consejo Regional, integrado por 34 personas, algunos de ellos obviamente adversarios políticos del gobernador regional Claudio Orrego, y de manera unánime estuvieron por aprobar este proyecto la Comisión de Salud del Gobierno Regional. Fue un proceso impecable en su gestación y en su desarrollo, al menos durante el primer año. En ese minuto se produjo un problema y dejó de cumplirse adecuadamente por Procultura, como consecuencia, señalan ellos, del estallido del caso Convenios. ¿Y qué hace el gobierno regional y qué hace el gobernador Claudio Orrego? Actúa de manera diligente, de manera transparente, cautela el interés fiscal, presenta querella criminal en contra de Procultura, pone los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que ejerza acciones respecto de Procultura y respecto de la compañía de seguros, y por eso sostenemos que lo que falta
por rendir va a ser restituido a arcas fiscales. Me queda dando una vuelta un antecedente. ¿Quién decide otorgarle la coordinación a Procultura sobre estas 5 o 6 fundaciones más que se dedican al tema de la prevención del suicidio? Hubo acuerdo en esa reunión que le acabo de señalar, en el año 2022, en que la que tenía la organización o la fundación que tenía las competencias o la capacidad o la estructura administrativa para liderar o coordinar este proyecto era Procultura. ¿A Y así solicitud lo de declara. alguien? ¿Cómo? ¿A solicitud de alguna de las instancias? Cuando se le toma declaración a los representantes de cada una de estas fundaciones, así lo señalan. Era algo obvio. Lo que pasa es que hoy día, con el manto de duda que ha pretendido instalar la Fiscalía de Antofagasta, falsamente respecto de la génesis de este proyecto y la forma de su asignación y ejecución, evidentemente que surgen dudas. Si aquí el problema no estuvo ahí, estuvo al año de ejecución, cuando estalla el caso convenio y Procultura no sigue cumpliendo aquello que se había comprometido, y obviamente el gobierno regional ejerce acciones de inmediato. Déjeme agregarle, porque parece muy raro, me imagino yo, que sostener que la Fiscalía de Antofagasta cometa errores tan groseros. Pero fíjese que si usted lee la solicitud de desafuero y escucha lo que han señalado de la audiencia, señalan que el gobernador Claudio Orrego y el gobierno regional habría desarrollado un trato directo, una asignación directa, violando la ley de compras públicas, la ley 19.886. Este es un tema bien técnico, pero vale la pena explicarlo. Y resulta que esta ley, en este caso, no se aplicó. Esta fue una transferencia de capital de acuerdo a la ley de presupuesto del año 2022, que tiene reglas distintas, y basta leer la ley. Si aquí lo preocupante es que la Fiscalía de Antofagasta no se haya dado el trabajo de leer las leyes aplicables al caso concreto. Si esta es la génesis o el problema que se produce, que termina en una acusación falsa, infundada, respecto del gobernador Claudio Orrego por parte de la Fiscalía de Antofagasta. Quien tiene que dar explicaciones no es el gobernador, es la Fiscalía de Antofagasta, que hace esta acusación falsa, se filtra información a la prensa durante meses, de manera selectiva, descontextualizado, como dice la sentencia de la Corte de Apelaciones a propósito de la discusión de medidas cautelares de las personas que fueron formalizadas, y lo que habrá ahora que averiguar o investigar es cómo es posible que en una fiscalía local, la Fiscalía de Antofagasta, se geste algo tan grave como una acusación falsa. Me he esbozado ahí algunos cuestionamientos, algunas críticas al proceso investigativo que ha encabezado la Fiscalía de Antofagasta, pero esta situación, lo ocurrido hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago para la Fiscalía, se le ha denominado un nuevo portazo, un nuevo fracaso. Recordemos los otros dos, con la formalización, Alberto Larraín y el resto de los imputados. Después se solicita la revisión de las cautelares y vuelven a perder. En ese sentido, y quizás haciendo una especie como de compendio de lo que usted me ha mencionado, ¿cuál cree usted que han sido los errores o el error de la Fiscalía de Antofagasta y en este caso también del Ministerio Público? Porque el llamado a investigar a fondo ha sido también desde las más altas autoridades del Ministerio Público. A ver, distingamos dos cosas. Yo creo que aquí no ha habido un error de la Fiscalía de Antofagasta. Ha habido muchos errores. Yo lo distinguiría en 3 capítulos o niveles. Primero, la solicitud de desafuero se presenta en Antofagasta, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Dónde debió hacerse? En Santiago. ¿Por qué? Porque los hechos que ellos imputaban eran supuestos acuerdos para defraudar al Estado, en que incurría Fundación Procultura, domicilio Santiago, el Gobierno Regional Metropolitano, domiciliado en Santiago, donde se suscribieron documentos, convenios, contratos, ¿dónde? En Santiago, para ejecutar el proyecto, ¿dónde? En Santiago, y donde se transfirieron fondos, ¿dónde? En Santiago. Usted comprenderá que no es necesario tener un doctorado en Derecho para advertir que si yo sostengo eso, el caso se debe litigar en Santiago y no en Antofagasta. Ese fue un primer gran error, en mi opinión, absolutamente inexcusable. En segundo lugar, tanto para solicitar el desafuero como para pedir la orden de detención de las 4 personas que fueron formalizadas
y para formalizarlo se invocaron, entre otros, antecedentes falsos o erróneos. Le voy a dar un solo ejemplo que quedó al descubierto en la audiencia de formalización, cuando el abogado que representaba a la Fiscalía de Antofagasta debió reconocer en audiencia que una prueba clave, que era una conversación entre dos personas, en realidad correspondía a personas distintas de aquellas que se habían señalado. Primero. Segundo, correspondía a una época distinta donde situaba el concierto del acuerdo para la defraudación. Y tercero, el contenido de la conversación se refería a un tema distinto de aquel del proyecto Quédate. Ese es un ejemplo de una prueba falsa o errónea que yo quiero creer que se trató de un error, de una negligencia, de una torpeza, de una desatención y no de un intento deliberado de engañar a los tribunales mediante la presentación de pruebas falsas. Y en tercer lugar, más allá o adicionalmente al tema probatorio, el análisis jurídico, el razonamiento jurídico era y es gravemente erróneo. Se pretendió sustentar la acusación en que ciertas personas eran funcionarios públicos y claramente no lo eran. Se pretendió señalar que se configuraban delitos como usurpación de funciones o aplicación pública diferente. Este es un tema bien técnico, pero sí, que requieren que la persona sea funcionario público, y claramente las personas respecto de los cuales se hacía la imputación no eran ni son funcionarios públicos. Es decir, errores gravísimos. Fíjese que cuando discutimos la discusión de competencia no es capacidad de, sino sí, el lugar, región o zona donde debe llevarse un juicio. Cuando discutimos esto en Antofagasta, en los juzgados de garantía, yo fui a Antofagasta, fui a la audiencia. Esto me parece delicado. Fíjese que los representantes de la Fiscalía de Antofagasta, que están a 4 cuadras del juzgado, estuvieron por Zoom. Usted me dirá, mire, es bueno el uso de la tecnología, en fin, pero perdóneme, ¿cómo yo no voy a ir 4 cuadras a una audiencia, que además me parece que era una audiencia bastante importante? Pero no solo eso, fíjese que en esa audiencia, quien representaba a la Fiscalía de Antofagasta, el abogado Eduardo Ríos, que me entero que renunció hoy día, sí, inventa conceptos jurídicos. Habla, nuevamente esto es un tema técnico, pero tengo que decirlo, habla de que estaríamos en presencia de delitos plurilocales. Eso no existe. Yo lo empecé a ver en el minuto, en Google, en ChatGPT, a ver si existía, si yo no sabía, no había ido a esa clase en la universidad. Fíjese que era un concepto inexistente. Y se lo dije al tribunal, dije, mira, no puedo hacerme cargo de ese argumento porque no lo conozco, no sé lo que son, y lo acabo de ver y no me parece que existan, no tengo nada que decir. El magistrado le requiere al representante de la Fiscalía de Antofagasta y él dice, no son delitos plurilocales, son delitos pluriocasionales. Tampoco existe. O sea, se inventan conceptos jurídicos, se plantea erróneamente que personas son funcionarios públicos y no lo son. Es decir, una cantidad de errores que a mí, la verdad que me sorprenden, porque, y aquí voy a la segunda parte de su pregunta, en general el Ministerio Público, siempre van a haber críticas, pero yo creo que funciona bien y funciona mucho mejor que el sistema penal antiguo, procesal penal antiguo que teníamos en nuestro país hasta antes del año 2000, que tenía altísimas dosis de corrupción y de falta de transparencia. Hoy día tendremos muchas críticas, pero tenemos un sistema penal transparente y queremos un Ministerio Público que funcione bien. Y yo creo que acá el problema está radicado en la Fiscalía de Antofagasta, está radicado en quien estaba a cargo de la investigación, el señor Juan Castro, el fiscal regional. O sea, es que esta investigación ha tenido varios fiscales. Tiene toda la razón, pero en la última etapa, cuando se pide el desafuero, quien estaba a cargo era el señor Castro. Y fíjese que no comparece ni a la audiencia en Antofagasta donde discutimos la competencia, no comparece a las audiencias de formalización, no comparece a la Corte de Apelaciones cuando se apela respecto de la negativa a la prisión preventiva, ni comparece hoy día a la audiencia de desafuero. Y me parece que si uno está a cargo de una investigación y dirige una institución a nivel regional, tiene la obligación de dar la cara y comparecer. Yo entiendo que el abogado Aguilar, que compareció hoy día, hizo un gran esfuerzo, pero aquí quien debió estar, y esto se lo digo como ciudadano, aun cuando tal vez usted podrá decir, mire, no le convenía que viniera el fiscal regional a la audiencia hoy día, creo que para el sistema es bueno
que quienes dirigen instituciones den la cara. Creo que cuando alguien pide la formalización de cualquier persona, no solo de una autoridad, y le hace una imputación tan grave, debe comparecer y enfrentar a los tribunales y argumentar y hacerse cargo de esas decisiones. Nada de eso ha ocurrido y me parece que eso es responsabilidad no del fiscal nacional, Ángel Valencia, sino de la Fiscalía Regional y específicamente del señor Juan Castro. Me van quedando muy pocos segundos de entrevista y de tiempo, abogado. Con todo esto que hemos conversado, ¿en qué pie queda la investigación? ¿Usted cree que con estos 3 derrotas que ha tenido en el último tiempo la Fiscalía de Antofagasta, en el caso Procultura, ¿usted cree que esta investigación no da para más o puede seguir perfectamente? No, yo creo que respecto del señor Claudio Rego, el gobernador regional, ha quedado claramente establecido que se le hizo una imputación falsa, gravemente falsa, y creo que eso hoy día ha quedado despejado. El gobierno regional y el gobernador Claudio Rego en su minuto interpusieron una querella en contra de Procultura por apelación indebida hace 2 años atrás, y lo que pretende y lo que debe ocurrir es que se investigue a fondo la responsabilidad de personas de Procultura, que es lo mismo que dice el Consejo de Defensa del Estado. Es que fíjese que en este caso el gobierno regional y el Consejo de Defensa del Estado están de acuerdo, porque han interpuesto querellas, de que hay responsabilidad penal de personas de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y la Fiscalía de Antofagasta, de manera absolutamente inexplicable, termina dirigiendo una acusación respecto de una persona que estaba presentando querellas para que se investigue y se sancione. Esta investigación esperamos que no termine, esperamos que siga adelante, esperamos que se determine si hubo o no apropiación indebida, y si ese es el caso, es la voluntad del gobierno regional y del gobernador Claudio Rego, que se sancione a esas personas. El gobernador ha sido muy activo en este punto, ha declarado voluntariamente, sus cuentas corrientes fueron abiertas, sus comunicaciones ya se han hecho públicas incluso en temas privados o personales, y por lo tanto su única voluntad es que esto se investigue a fondo, pero que se investigue bien, y que se establezca la responsabilidad de quienes tengan participación penal en estos hechos, y creemos que aún es tiempo de hacerlo y esperamos que ocurra. Parece muy dudoso que la Fiscalía de Antofagasta tenga la capacidad de hacer esto después de lo ocurrido, pero probablemente el fiscal nacional deba preocuparse no solo de investigar qué ocurrió aquí en la Fiscalía de Antofagasta para que se fraguara, y el gobernador tiene derecho a saberlo, de esta acusación falsa, gravemente falsa, y que le causó un daño tremendo, y también tiene el derecho, y la ciudadanía tiene derecho, a que se investigue bien y se sancione a los responsables, que desde la perspectiva del gobierno regional están en Procultura. Abogado Ciro Colombara, abogado defensor de Claudio Rego en esta instancia de solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Antofagasta ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy día, de forma unánime, se rechazó. Muchísimas gracias por haber venido acá hasta el estudio de CNN Prime. Muchas gracias a usted por esta entrevista.